Ya, entonces P4, dado un conjunto simétrico, que se define así, tal que si X está en A, entonces X menos X está en A, y una función f de R3 continua impar, o sea, e impar, quiere decir que f de menos X es igual a menos f de X para todo X en R3, ya, ojo, X está en R3, nos piden probar esto. Ya, como que la integral de la impar sobre ese dominio simétrico va a ser 0. Y nos piden usar la transformación adecuada desde R3 dada por menos U. O sea que... Ya, eso. Entonces, como... ¿Cuál es la idea de la pregunta? Si ustedes se fijan, lo que queremos demostrar es lo que ustedes ya saben en R, que cuando ustedes tienen como una integral impar, por ejemplo el seno, y le integran entre menos pi y pi, eso tiene que ser 0. Pero ahora estamos en muchas dimensiones, en particular en R3. Ya, esa es como una idea. ¿Y qué quiere decir que el dominio sea simétrico? Quiere decir que es como simétrico con respecto al 0, al final. O sea, que va a ser, si lo ponemos como en R, va a ser menos pi pi. ¿Cachai? Es como un intervalo, en este caso de 3 dimensiones, como medio raro, pero va a estar tanto para la derecha como para la izquierda de igual manera, para que todo lo que yo sume al integral por un lado se me reste con todo lo que yo reste. Esa es como la idea, no es nada del otro mundo. Ya, eso. Entonces, por eso es como que es importante como ver lo de la simetría. Por eso tiene que ser como, si X está en A, entonces menos X tiene que estar en A. Ya, pues entonces definimos T, ¿cierto? Desde R3 a R3, dada por, a ver, si yo le asigno un X, un Y y un Z, le asigno T de todo esto, va a ser igual a menos X, menos Y, menos Z. Ya, esa es como la transformación. Ya, entonces tenemos que calcular el jacobiano de la transformación para poder usar el teorema de cambio de variable. El jacobiano de t va a ser igual, bueno, simplemente es derivar, no es tan complicado, porque va a ser como menos 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0 y menos 1, ¿cierto? Porque es simplemente ir derivando, como las funciones que yo vaya teniendo. Y me va a quedar como, esto es menos la identidad con un 3 acá, que es la identidad de 3×3. ¿Ya? Y eso es todo. Y el determinante del jacobiano, aquí yo me equivoqué, esto es un t. Acá es un t. El determinante del jacobiano, como nuestra matriz diagonal, va a ser simplemente la multiplicación de los elementos de la diagonal. O sea, va a ser menos 1 por menos 1, 1, y 1 por menos 1, menos 1. O sea, esto es menos 1 acá. Ya, tenemos el determinante. Bacán. Sabemos que es distinto de 0, entonces como que esta cosa es invertible y anda todo bien. Ya, entonces, si nosotros como que vamos rápidamente al teorema, a lo que teníamos. Ay, siento. Si ustedes se fijan, acá tenemos que el t del dominio en el que yo esté multiplicando tiene que ser un d acá. Entonces, como que yo tengo que calcular cuál es el t de SA al final. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, vuelvo al problema, perdón, no tenía que bajar tanto. Y sabemos que, si ustedes se fijan, nuestra función t a un vector, nos entrega el vector negativo. Entonces, como, ¿qué va a pasar con t de a? ¿Qué es t de a? Si ustedes se fijan que lo que hace la transformación t es cambiar de signo, pero yo sé que mi conjunto A es simétrico. Si está x, va a estar menos x, y eso es para todo x para todo x en R3. Entonces, al final nosotros vamos a tener al tiro que t de a tiene que ser igual a a. Ya, aquí esto se puede probar igual. No es como... Yo preferiría que lo prueben, pero también como que yo voy a es como lo suficientemente intuitivo para no tener que probarlo, pero tampoco es tan raro, porque si ustedes se fijan, si nosotros probamos esta inclusión, no sé, sea x en t de a, ¿cierto? Eso implica que existe un y, ¿cierto? Tal que tal que, bueno, t de i va a ser igual a x. Esto implica que i es igual a menos x,
¿cierto? O sea que, perdón, para que se entienda mejor, que x es igual a menos y como este está en A, ojo, porque es el dominio, entonces, como y está en A, entonces menos y está en A, ¿cierto? Porque el A es simétrico, y esto que es igual a x me va a implicar que el x va a estar en A. Y si el x está en A, entonces el x está en T de A, entonces está en A. Y de nuevo, hago exactamente lo mismo para probar lo contrario. ¿Por qué? Porque para la contraria, le digo, sea x en A, como el A es simétrico, yo sé que menos x está en A, pero yo sé que menos x es igual a T de x. Entonces esto va a implicar que el x tiene que estar en la imagen del T de A. Y eso es todo. No es como tan raro. Al final es exactamente lo mismo. Ya, eso como rápidamente. Ya voy, ahora escribo como la ecuación para hacerlo integralmente. ¿Sí, obvio? ¿Dónde? ¿Acá? ¿O más abajo? Ya, entonces voy a escribir mientras. O sea, voy a contarles mientras. Definimos lo que hicimos como resumidamente, definimos la transformación T, ¿cierto? Le calculamos el jacobiano sencillamente. Le calculamos el determinante del jacobiano. Sabemos que es distinto de cero, entonces va a cumplir todas las hipótesis que necesitamos. Calculamos esto, que es importante igual, que la imagen del conjunto A través de esa transformación sigue siendo el conjunto A, porque igual yo lo voy a usar. Y listo. Ya. Entonces, a nosotros nos piden calcular esto, o sea, la triple integral, ¿cierto? Sobre A de f de x vector. Le voy a poner x vector, ¿ya? De x vector, ¿ya? Ojo que esto es simplemente notación para un dx, dy, dz, ¿ya? Es simplemente, estoy usando como notación vectorial, ¿ya? Es solo eso. Ya, entonces esta cosa va a ser igual, como el a es igual al t de a la integral, ¿cierto? De f de x vector, ¿cierto? De x vector de t de a. ¿Por qué? Porque son iguales. Es básicamente el mismo conjunto. Entonces ahora yo uso el teorema de cambio variable. Ahora como que en este momento, ojo, aquí, desde acá en adelante es cuando yo estoy listo para usar el teorema de cambio variable, no antes. Entonces esta cosa es igual a ¿qué? Va a ser igual a la triple integral de nuevo sobre a, ojo que aquí yo aplico como la inversa de t, pero lo aplico dentro de la integral aplico t y como en el dominio aplico la inversa de t. Esa es como más o menos la idea o como el funcionamiento del teorema de cambio variable. Ya, pues entonces la integral sobre a de f de t de x vector, ¿cierto? Por el módulo del determinante del jacobiano, ¿cierto? De t, bueno, evaluado en x, ¿cierto? Por dx. Ya, bacán. Sigo, voy a seguir en la siguiente página. Ya, pues. Entonces esta cosa es igual, ¿cierto? A la integral sobre a. Acá estoy en el módulo, así que el menos 1 no me importa, o sea, tengo f de menos x de x, y como yo sé que mi función es impar, entonces me va a soltar un menos la integral desde a de f de x ahora, de x, porque yo asumí que o sea, nos dicen por enunciado que la función es impar, entonces el menos sale, perdón, y ya, pues entonces yo parto de la triple integral sobre a de f de x y termino lo mismo pero con un menos. Entonces esto me implica que dos veces esa integral, porque voy a pasar sumando de f de x vector, tiene que ser igual a 0. Entonces, por lo tanto, simplifico y esto me dice que la integral de a sobre f de x vector, perdón, eso salió pésimo lo último. La integral de f
de x, ¿cierto? De x tiene que ser igual a 0. Y eso era exactamente lo que yo quería probar.